«Detente». La vida de Elena Petrov se desmoronaba. Su marido, su hogar, sus millones. Y ahora intentaban arrebatarle a su hija. Mientras la amante de su esposo sonreía con desprecio desde el estrado, Elena se desplomó. La amante pensó que había ganado. No sabía que la jueza tenía un expediente recién entregado en sus manos. No sabía que la jueza estaba a punto de pronunciar 4 palabras que lo cambiarían todo. Está usted arrestada. Esta no es solo una historia de divorcio. Es la historia de una mentira tan perfecta que engañó a todos, excepto a la única persona que ya no tenía nada que perder. Si crees que la verdad siempre sale a la luz, dale me gusta. Tu like nos ayuda a seguir contando estas historias. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras próximas revelaciones. El silencio de la sala 3B, el silencio de la sala de la audiencia 3B, era un peso físico que oprimía a Elena Petrov. Un silencio estéril y sofocante, con un ligero olor a cera de suelo vieja, papel antiguo y el matiz metálico de la ansiedad humana. Durante 6 meses, esta sala había sido su infierno personal. Hoy era el final. Elena se sentaba rígidamente en la mesa del demandado, aunque en este caso era la mesa del demandado. En un divorcio de alto riesgo, se sentía cada centímetro de la criminal que estaban pintando. Sus nudillos estaban blancos, aferrándose al borde de roble pulido. No había comido en 36 horas, subsistiendo con café rancio y un miedo primario que le había vaciado el estómago. Era un fantasma, acechando su propia vida. Su traje, un gris carbón de lana que una vez le dio poder, ahora colgaba holgado sobre su figura demacrada. Su cabello rubio, que Matthew solía decir que capturaba la luz, estaba recogido en un moño severo y funcional que no ocultaba los círculos oscuros y magullados bajo sus ojos. Al otro lado del pasillo se sentaban ellos. Su marido, pronto ex-marido, Matthew Petrov, y su asociada. Matthew era la imagen del éxito corporativo. Su traje era un Tom Ford azul oscuro hecho a medida, proyectando estabilidad y control. Miraba fijamente al frente, su perfil como una moneda romana, hermoso y completamente frío. No había hecho contacto visual con Elena en 82 días. Ella los había contado. A su lado, más cerca que su propio abogado, estaba Serafina Hayes. Serafina era todo lo que Elena no era. Vibrante, con su cabello oscuro como una cortina brillante, su maquillaje impecable. Llevaba un vestido carmesí profundo que era lo suficientemente profesional para la corte, pero lo suficientemente sugerente como para dejar clara su posición. Era la directora de reestructuración de Petrov Innovaciones, la empresa que Elena y Matthew habían construido desde su dormitorio universitario. Y era, por supuesto, la amante. Pero Serafina no era una simple destrozahogares. Era la arquitecta de toda esta pesadilla. El abogado de Elena, Dylan Finch, se inclinó, su voz un susurro bajo y urgente. Era joven, ambicioso y completamente superado, pero era el único abogado que le había creído lo suficiente como para tomar el caso a comisión. «Elena, la jueza Warren está a punto de reanudar», susurró. Su abogado, Sullivan, va a presentar la moción final. Va a mencionar la evaluación psicológica. Pase lo que pase, diga lo que diga, no puedes reaccionar. ¿Me entiendes? No los mires. Mírame a mí o a la jueza. Elena asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. La evaluación psicológica, el arma que habían fabricado para pintarla como una madre inestable,
paranoica e incapaz. La clave para quitarle a su hija de 8 años, Laura. «De pie», ordenó el alguacil, su voz resonando en la sala cavernosa. La jueza, Amelia Warren, entró, sus togas negras arrastrándose tras ella. Era una mujer de unos 60 y tantos años, con reputación de no tolerar tonterías y poseer una mente como una trampa de acero. Se sentó en su silla de respaldo alto, sus ojos escudriñando la sala por encima de sus gafas de lectura. «Señor Sullivan», dijo, su voz cortando la tensión, «puede proceder con su moción final». Richard Rick Sullivan, el abogado de Matthew, se puso de pie. Era un tiburón con un traje de 5,000 aves, todo dientes y confianza pulcra. «Gracias, señoría», resonó. «Hemos soportado 6 meses de teatro por parte de la demandada. Hemos escuchado acusaciones descabelladas de mala conducta financiera, malversación y conspiración, todo sin una sola prueba. Lo que sí hemos visto, sin embargo, es un patrón claro y trágico de inestabilidad emocional por parte de la señora Petrov», señaló a Elena. «Una mujer que, consumida por los celos, ha intentado quemar la misma empresa que le proporcionó una vida de lujo. Una mujer que, por su propia admisión, ha estado abrumada e incapaz de afrontar la situación». Dylan Finch se puso de pie de un salto. «Objeción, señoría. El señor Sullivan está tergiversando el testimonio de mi cliente. Es un argumento, señor Finch. Se le permite cierta latitud». «Siéntese», dijo la jueza Warren, no sin amabilidad, pero con firmeza. Sullivan sonrió. «Los hechos son simples. El señor Petrov, con la ayuda de la brillante señorita Hayes, salvó Petrov Innovaciones de la ruina financiera, causada por la imprudente y emocional mala gestión de la señorita Petrov». Hizo una pausa, recogiendo un documento encuadernado de su mesa. «Pero esto ya no se trata solo de dinero, señoría. Se trata del bienestar de una niña. Presentamos esto, la evaluación psicológica del Dr. Alistair Finch. Sin relación con la defensa», añadió con una sonrisa burlona, «que concluye que Elena Petrov está sufriendo actualmente de, y cito, trastorno de personalidad paranoide y grave labilidad emocional, lo que representa un riesgo potencial para el bienestar de su hija menor». Las palabras golpearon a Elena como un golpe físico. Mentiroso. Mentiroso. Pudo sentir cómo la sangre se le escapaba del rostro. «Por lo tanto», concluyó Sullivan, su voz resonando con falsa simpatía, «solicitamos que la Corte conceda la petición del señor Petrov, le otorgue la custodia total y exclusiva de Laura Petrov, y extinga los derechos parentales de la señorita Petrov por la seguridad de la niña». Un jadeo ahogado escapó de los labios de Elena. Extinguir. No solo pedían la custodia, estaban tratando de borrarla. Miró al otro lado del pasillo. Matthew seguía mirando a la jueza. Pero Serafina giró la cabeza y miró directamente a Elena, y sonrió. No fue una sonrisa triunfante. Fue una sonrisa de lástima, de condescendencia. Fue la sonrisa de una vencedora tan segura de su triunfo que podía permitirse sentir pena por la perdedora. Fue la sonrisa que decía, «No eres nada, estás acabada». Esa sonrisa rompió algo dentro de Elena. El suelo pareció desvanecerse. La sala se inclinó. Las luces fluorescentes se volvieron borrosas en rayas brillantes y dolorosas. El rostro de la jueza nadó. «¡Elena!» La voz de Dylan Finch sonó muy lejana. «Eso es». Elena intentó ponerse de pie. «Eso es una mentira». Pero el aire era demasiado denso. Sus pulmones no se inflaban. Una estática negra y aplastante llenó sus oídos.
Vio el rostro de pánico de Dylan mientras se inclinaba hacia adelante, su mano resbalando de la mesa. Luego, silencio y oscuridad. Elena Petrov se había desmayado en la corte. Pregunta interactiva. En este punto, ¿crees que Elena puede recuperarse de este golpe o la jugada de Serafina ha sellado su destino? Comparte tu opinión en los comentarios. La jaula dorada. La arquitecta del engaño. No siempre había sido así. 10 años antes, Petrov Innovaciones eran solo Elena y Matthew en un apartamento pequeño, programando hasta las 3 de la mañana, alimentados por pizza barata y un sueño compartido. Elena era la arquitecta. Matthew era el vendedor. Ella diseñó el algoritmo de logística revolucionario, el sistema Vanguard, que podía predecir interrupciones en la cadena de suministro con un 98% de precisión. Él era el visionario carismático que lo vendió al mundo. Eran un equipo perfecto. Él era el trueno. Ella era el relámpago. Su matrimonio era una sociedad construida sobre sesiones de lluvia de ideas nocturnas y una profunda confianza. Cuando nació Laura, se sintió como la pieza final perfecta. Elena se había retirado de la programación a tiempo completo para criar a Laura, pero nunca se alejó de la empresa. Se sentaba en la junta directiva. Era la estratega principal, la persona a la que Matthew acudía a medianoche, con la corbata deshecha, susurrando: «Vale, Lena, tengo una idea loca. Háblame de ella». La jaula dorada se construyó tan lentamente que ni siquiera notó los barrotes. Comenzó hace unos 18 meses. Matthew acababa de conseguir una ronda de financiación Serie C masiva, valorando la empresa en $2,000 millones. Aparecía en portadas de revistas. Era el oráculo de Austin. «Necesitamos profesionalizarnos, Lena», le dijo durante una cena en un restaurante tan exclusivo que no tenía cartel. «Estamos jugando en las grandes ligas. Necesito un director de operaciones, un verdadero peso pesado para optimizar las operaciones». Contrató a Serafina Hayes. Ella llegó con un currículum brillante de una firma de consultoría de primer nivel en Nueva York. Era brillante, implacable, y hablaba el lenguaje de la optimización y la sinergia que había comenzado a reemplazar el lenguaje de los sueños en el vocabulario de Matthew. Al principio, Elena se sintió aliviada. Serafina se encargaba de la logística, liberando a Elena para concentrarse en Laura y en nuevas investigaciones y desarrollos. Pero las optimizaciones de Serafina comenzaron a sentirse como aislamientos. Primero, Serafina migró los servidores financieros de la empresa a una nueva plataforma más segura. Las credenciales de acceso de Elena a nivel de la junta fallaron. «Lo siento, Elena», había dicho Serafina, su voz empapada de cortesía profesional. «Es un nuevo cifrado. Te arreglaremos un nuevo inicio de sesión. Los chicos de TI están desbordados». El nuevo inicio de sesión nunca llegó. Luego, las reuniones de la junta se reprogramaron. «Un conflicto con los nuevos inversores, Elena. Solo una rápida sincronización. Te enviaremos las actas», diría Matthew, ya a mitad de camino por la puerta. Las actas se volvieron resúmenes vagos y sanitizados. Elena, ocupada con la obra escolar de Laura y un nuevo proyecto benéfico, lo dejó pasar. Confiaba en su marido. La idea de que él la encerraría intencionalmente fuera de su propia vida era tan monstruosa que su mente simplemente se negaba a considerarla. La traición, cuando llegó, no fue un descubrimiento silencioso. Fue una explosión. Elena había estado planeando un viaje sorpresa de 40 cumpleaños para Matthew a la Toscana. Usó su tarjeta de crédito doméstica, la que habían tenido durante 15 años,
para reservar la villa. Rechazada. Ella frunció el ceño. Lo intentó de nuevo. Rechazada. Llamó al banco. Un joven educado y nervioso la puso en espera durante 10 minutos. «Lo siento, señora Petrov», finalmente tartamudeó. «Esta cuenta fue cerrada hace 3 meses. El titular principal de la cuenta, el señor Petrov, consolidó los fondos». «¿Consolidado en qué?» «No puedo revelar eso, señora. Usted ya no figura como usuario autorizado en ninguna de las cuentas del señor Petrov». El frío temor comenzó entonces. Condujo a la oficina, una elegante torre de cristal en el centro de Austin. Su tarjeta de acceso, que solía abrir el ascensor ejecutivo, emitió un pitido rojo. Acceso denegado. Tuvo que ir a la recepción como una visitante. Elena Petrov, para ver a Matthew Petrov. La recepcionista, una joven a la que Elena misma había contratado, levantó la vista con profunda pena. «Lo siento mucho, señora Petrov. El señor Petrov está en una reunión. La señorita Hayes es su nueva asistente ejecutiva y gestiona toda su agenda. ¿Quiere que vea si está libre?» Serafina. Elena no esperó. Empujó el torno de seguridad, activando una alarma, y entró corriendo en el ascensor ejecutivo, introduciendo su antiguo código. Milagrosamente, funcionó. Las puertas se abrieron en el piso 40. La alfombra gris mullida, el arte moderno que ella había elegido, todo parecía extraño. La nueva oficina de Serafina, que solía ser el salón de I+D, estaba justo al lado de la de Matthew. Y a través de la pared de cristal esmerilado de la oficina de Matthew, los vio. No se estaban besando. Era casi peor. Serafina estaba de pie detrás de Matthew, que estaba sentado en su escritorio. Sus manos estaban en sus hombros, masajeándolos, mientras se inclinaba, su barbilla enganchada sobre su hombro, su dedo con uñas carmesí, señalando algo en su monitor. Eran una unidad. Íntimos, conectados, un círculo cerrado. Elena retrocedió. El sonido debió haberlos alertado. La puerta se abrió. Matthew miró con el rostro molesto, no culpable. «Elena, ¿qué estás haciendo? Activaste la alarma». «Mi tarjeta no funcionó», susurró las palabras, sonando estúpida. «El banco. Dijeron que mis cuentas están cerradas». Matthew suspiró, un sonido resignado que ella había llegado a temer. «Elena, no es el momento. Estamos en medio de un acuerdo importante». «¿Quién es ella?», preguntó Elena, mirando más allá de él a Serafina, que ahora estaba de pie con los brazos cruzados, la imagen de la autoridad tranquila. «Es mi directora de operaciones, Elena, como bien sabes», dijo Matthew, saliendo al pasillo, cerrando la puerta tras de sí. «¿Y tú?» «¿Tú?» Elena no pudo decir la palabra. El rostro de Matthew se endureció. El marido molesto se había ido, reemplazado por el CEO. «Serafina ha sido fundamental para proteger esta empresa de tus decisiones emocionales e impulsivas. El gasto estaba fuera de control. Lena, el proyecto benéfico, el viaje a la Toscana. Estamos tratando de dirigir un negocio. Mi gasto es nuestro dinero, Matthew, mi algoritmo». «El algoritmo», dijo él, y este fue el golpe mortal. «Fue un proyecto universitario. La empresa es una entidad multimillonaria que yo, y ahora Serafina, gestionamos. Tú eres miembro de la junta. No eres una gerente. Soy tu esposa». Sus ojos estaban vacíos, muertos. «Los abogados se pondrán en contacto, Elena. Te entregarán los papeles en casa. Creo que es mejor que te quedes en el Four Seasons durante unos días». Te estás divorciando de mí». «Estoy protegiendo los activos», dijo él. «¿Y Laura?», dijo ella ahogándose. «Laura se quedará conmigo. La casa es un ambiente estable. Claramente estás muy alterada». Se dio la vuelta y volvió a su oficina. La puerta se cerró con una finalidad aterradora.
Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, había sido una demolición sistemática. La casa era un bien matrimonial, pero los abogados de Matthew argumentaron que también era una garantía para un préstamo comercial, y fue embargada. Elena se vio obligada a vivir en un pequeño apartamento de alquiler. Presentaron pruebas de su mala gestión. La donación benéfica, que Matthew había firmado conjuntamente, el viaje cancelado a la Toscana, sus gastos extravagantes en el supermercado. Todo fue retorcido, recontextualizado. Simultáneamente, Serafina publicó un artículo elogioso en Forbes sobre cómo Petrov Innovaciones fue salvada por una reestructuración estratégica, posicionándose como la salvadora de la compañía e implícitamente a Elena como la responsabilidad. Elena se quedó con nada más que un joven abogado a comisión y una profunda convicción de que la estaban robando. Pero lo peor fue la evaluación psicológica. El equipo de Matthew la había solicitado, citando su comportamiento errático, irrupción en la oficina y delirios, alegando que Serafina le estaba robando. El psiquiatra designado por el tribunal, el Dr. Alistair Finch, tuvo una sesión de 20 minutos con ella. Su informe era una obra de ficción, llena de palabras de moda diagnósticas, paranoica, inestable, lábil. Elena supo con una certeza nauseabunda que le habían pagado, pero no podía probarlo. Y ahora, tendida en un frío suelo de baldosas, en una antesala de la corte, con un paramédico alumbrándole los ojos, Elena supo que había perdido. El desmayo fue el último clavo en su ataúd. Era la prueba que necesitaban. Era la mujer inestable que decían que era. Ella había perdido. Serafina había ganado. La llamada a la acción. ¿Qué piensas de la estrategia de Matthew y Serafina? ¿Crees que su arrogancia los hará tropezar o su plan es demasiado perfecto? Déjanos tu opinión en los comentarios. La obra maestra de Serafina. Falsa víctima. Verdadera depredadora. Para entender la victoria, había que entender la actuación de Serafina. Ocurrió 2 días antes del desmayo, y fue la obra maestra que selló el destino de Elena. Serafina Hayes subió al estrado como una actriz sube al escenario. Juró con voz clara y tranquila. Llevaba una blusa azul marino modesta y de cuello alto. Era la imagen de la competencia profesional. Richard Sullivan, el abogado de Matthew, dirigió su interrogatorio directo con un tono suave y paternal. Señorita Hayes, ¿podría describir al tribunal el estado de Petrov Innovaciones cuando fue contratada como directora de operaciones? Serafina juntó las manos en su regazo. Era caótico, dijo, su voz teñida de arrepentimiento profesional. Matthew, el señor Petrov, es un genio creativo, pero la parte administrativa de la empresa era un desastre. No había rendición de cuentas, ni seguimiento claro de las ganancias y pérdidas. Los gastos eran emocionales, no estratégicos. ¿Gastos emocionales? ¿Puede darnos un ejemplo? Ciertamente. La señora Petrov, en su calidad de miembro de la Junta, inició una donación de $5 millones a una nueva organización benéfica de arte infantil, sin verificar. Un gesto maravilloso, por supuesto, sonrió cálidamente. Pero no estaba presupuestado, y casi provocó un incumplimiento de uno de nuestros acuerdos con nuestros inversores. Fue impulsivo. Dylan Finch se puso de pie de un salto. ¡Objeción! Mi cliente ha testificado que el señor Petrov confirmó esa donación, y la señorita Hayes está testificando sobre el contexto financiero, replicó la jueza Warren. Continúe, señorita Hayes. Gracias, señoría. Serafina se volvió hacia la jueza, una imagen de honestidad sincera.
Mi trabajo era detener la hemorragia. Tuve que tomar decisiones difíciles. Esto, desafortunadamente, creó fricción con la señora Petrov, quien estaba acostumbrada, a operar sin supervisión. Sullivan paseó. Señorita Hayes, ha escuchado las acusaciones que ha hecho la señora Petrov, que la apartó, que la dejó fuera de las finanzas de la empresa. ¿Cómo responde a eso? Serafina pareció genuinamente dolida. Me rompe el corazón, de verdad, dijo, su voz bajando. Admiro profundamente a Elena. Es la madre del hijo de Matthew. Pero ella estaba luchando. Cuando migramos al nuevo servidor seguro, un requisito innegociable de nuestros nuevos inversores, ella pareció verlo como un ataque personal. Ella se negó a completar los protocolos de seguridad. Olvidaba sus contraseñas y luego acusaba al departamento de TI de hacerle gaslighting. Elena, sentada en su mesa, sintió una oleada de rabia. Mentiras, nunca enviaste los protocolos. ¿Y qué hay de su relación personal con el señor Petrov?, preguntó Sullivan, su tono cambiando al de un amigo preocupado. Serafina se sonrojó ligeramente. Fue una actuación perfecta. El señor Petrov y yo desarrollamos un profundo respeto mutuo. Estábamos juntos en las trincheras, tratando de salvar esta empresa. Él estaba en una posición muy difícil. Su matrimonio estaba, se sentía muy poco apoyado. Se sentía emocionalmente abandonado. ¿Y su relación se volvió romántica? Sí, dijo, su voz pequeña. Después de que él se separó formalmente de la señora Petrov y se mudó de la casa conyugal. No antes. Otra mentira. Una mentira limpia, simple y devastadora. Nos enamoramos, dijo Serafina, atreviéndose a mirar a Matthew con una mirada suave y de apoyo. Yo lo amo, y amo a Laura como si fuera mía. Todo lo que siempre he querido es protegerlos a ambos. Primero la empresa y ahora la familia. Lo había logrado. En 20 minutos había reescrito toda la narrativa. No era una amante, era una salvadora. No era una ladrona, era una administradora financiera. Elena no era una víctima, era una ex esposa amargada e inestable. Era el turno de Dylan Finch para el contrainterrogatorio. Era bueno, pero estaba superado. Estaba tratando de luchar contra un tanque con una honda. Señorita Hayes, ¿no es cierto que, a las 6 semanas de su contratación, usted había redactado documentos para crear 3 nuevas corporaciones pantalla offshore en las Islas Caimán? Preguntó Dylan, su voz aguda. Sí, eso es correcto, respondió Serafina con suavidad. Para optimización fiscal y para retener derechos de propiedad intelectual internacionales. Es un concepto básico de finanzas para una corporación multinacional. ¿Y no es cierto que usted es la única firmante de esas cuentas? Como directora de reestructuración, sí, ese es mi deber fiduciario. Todas las cuentas son, por supuesto, completamente auditadas y transparentes para el señor Petrov y nuestra junta, pero no transparentes para la señora Petrov, otra miembro de la junta. Como testifiqué, dijo Serafina, su tono paciente, como si hablara con un niño. La señora Petrov, desafortunadamente, no había completado los protocolos de seguridad para acceder al nuevo portal. Es una tragedia de tiempo. Dylan paseó, frustrado. Sabía que ella estaba mintiendo. Simplemente no podía probarlo. Señorita Hayes, dijo, cambiando de táctica. ¿Cuál es exactamente su experiencia? Su currículum vitae indica que trabajó en HS Capital en Nueva York de 2015 a 2020. No podemos encontrar ningún registro de esta firma. Sullivan se puso de pie. ¡Objeción! El abogado está acosando. Es una expedición de pesca. Lo permitiré, dijo la jueza Warren, inclinándose ligeramente hacia adelante. Responda la pregunta, señorita Hayes. Serafina no parpadeó.
HS Capital era un fondo familiar privado, señoría. No estaba registrado públicamente. Gestionábamos los activos de la familia Van Kregen. Después del fallecimiento del señor Van Kregen, el fondo se disolvió. Todo es perfectamente estándar. Ella tenía una respuesta para todo. Cada puerta que Dylan intentaba abrir, Serafina ya la había cerrado con llave y barricada. Él presionó durante otra hora, tratando de encontrar fallas en su historia sobre la migración del servidor, sobre las transferencias electrónicas que había autorizado, sobre el cronograma de su aventura con Matthew. Pero ella era impecable. Era una fortaleza de mentiras corporativas pulidas y razonables. Cuando finalmente bajó del estrado, Elena sintió que el caso se derrumbaba. Serafina se había inoculado. Había presentado una narrativa tan convincente y tan sólida que la propia historia de Elena ahora parecía, incluso para la propia Elena, los desvaríos de una mujer paranoica. Esa noche, la visita de Elena con Laura fue supervisada. Una trabajadora social de rostro sombrío se sentó en su pequeño apartamento de alquiler, tomando notas mientras Elena leía «Buenas noches, Luna». Cuando Laura lloró, «Quiero ir a casa, mami», Elena tuvo que contener sus propios sollozos. «Lo haremos, cariño», le había prometido, su voz quebrada. «Lo haremos». Pero mientras se sentaba en la corte 2 días después, escuchando a Sullivan leer la evaluación de «Madre no apta», supo que esa promesa era una mentira. Sabía que la actuación de Serafina le había costado todo. Pregunta interactiva. ¿La performance de Serafina fue brillante o demasiado perfecta para ser verdad? ¿Qué crees que Dylan debería haber investigado más a fondo? Comparte tus ideas en los comentarios. La verdad enterrada. Despertar de la oscuridad. Cuando Elena recuperó el conocimiento, lo primero que sintió fue el frío suelo. Lo segundo fue una vergüenza profunda y aplastante. «¿Está consciente?», dijo una voz áspera. Un paramédico estaba arrodillado sobre ella. «Elena, ¿me oyes?». Era Dylan Finch. Su rostro estaba pálido, su corbata desatada. «Te desmayaste. Estamos en la antesala». Yo. Elena intentó sentarse, pero el paramédico la empujó suavemente hacia abajo. «Quédese un momento, señora. Su presión arterial está descompensada». «¿Qué pasó?», susurró Elena, la vergüenza ardiendo en su garganta. «¿Qué dijo la jueza?». «Convocó un receso de 30 minutos», dijo Dylan, su voz tensa con una emoción que ella no pudo identificar. «Elena, solo respira. El alguacil y yo te sacamos». Ella sonrió, susurró Elena, las lágrimas asomando. «Dylan». Ella sonrió cuando caí. Ganó. Me vio desmayarme y supo que había ganado. «Elena, necesito que me escuches», dijo Dylan, agarrándole la mano. Estaba vibrando con una energía nueva y frenética. «Necesito que te sientes. El paramédico te va a dar agua y una pastilla de glucosa. Necesito que te recuperes. Necesito que vuelvas a entrar a esa sala». «¿Por qué?», sollozó Elena. «Para que me quiten mis derechos. No puedo, Dylan. No puedo volver allí. He perdido. Es demasiado buena». «No». Dylan clavó sus ojos en los de ella. «No es buena. Es descuidada. Y es arrogante». «¿De qué estás hablando? Es impecable». Dylan negó con la cabeza. Una sonrisa salvaje, casi aterradora, se extendió por su rostro. «Lo era. Hasta esta mañana». Mientras Sullivan estaba dando su vuelta de victoria, recibí un mensaje de texto. Mi investigador privado finalmente lo descifró. Elena lo miró, confundida. «¿Investigador privado?» «Dylan, no puedes permitirte un investigador privado». «No puedo», asintió él. «Pero mi viejo compañero de universidad, Jackson Pierce,
Es uno de los mejores contadores forenses del estado. Me debía una, y gorda. Ha estado trabajando pro bono en esto durante 2 semanas, desde el testimonio de Serafina sobre HS Capital y la familia Van Kregen. Y, Dylan dijo, sacando su teléfono, no existe el patrimonio de Van Kregen. Nunca existió. Él hizo una búsqueda profunda sobre ella. Serafina Hayes es una identidad que solo ha existido durante 5 años. Giró la pantalla del teléfono hacia Elena. En ella había una foto policial granulada de hace 5 años de Delaware. La mujer tenía el pelo castaño ratón y una nariz diferente, pero los ojos eran los mismos. «Conoce a Sarah Jenkins», dijo Dylan. «Buscada en Delaware por defraudar a un CEO de tecnología. Buscada en Colorado por una estafa similar. Ella no solo tiene aventuras, Elena. Es una profesional. Se dirige a fundadores de tecnología hechos a sí mismos. Se insinúa como experta financiera. Crea corporaciones offshore. Y luego, durante un período de 12 o 18 meses, los desangra. Ella nunca estaba ayudando a Matthew a esconder el dinero de ti. Se lo estaba robando a ambos. La mente de Elena, lenta por el desmayo, luchó por ponerse al día. Robando. De Matthew. También. Sí, él era solo el blanco. Tú eras solo el obstáculo. Jackson consiguió un rastro de esas cuentas offshore estándar de las Caimán. No solo retienen la propiedad intelectual de Petrov Innovaciones. Durante los últimos 6 meses, Serafina, o Sera, ha estado extrayendo millones. Pequeñas transferencias al principio, disfrazadas como honorarios de consultoría, mantenimiento de servidores, servicios de inversión. Pero en las últimas 48 horas, después de su testimonio, empezó a liquidar. Ha estado transfiriendo todo. Planeaba huir del país esta noche. «Dios mío», susurró Elena. «Jackson encontró el vuelo», dijo Dylan, su voz elevándose. «Un billete de ida a Zurich reservado a nombre de Sarah Jenkins. Consiguió el manifiesto de vuelo. Consiguió las transferencias bancarias. Consiguió todo. Pero Matthew la autorizó», dijo Elena. «Le dio poder de firma. Le dio a Serafina Hayes poder de firma en las cuentas comerciales», explicó Dylan, hablando más rápido ahora. «Él pensó que ella solo estaba moviendo dinero para protegerlo de ti en el divorcio. No tenía idea de que lo estaba moviendo de esas cuentas a nuevas cuentas a su nombre real. Él era su tapadera. Estaba tan cegado por su propia codicia y su aventura que convirtió a su amante en la única ejecutora de su propia ruina financiera». El paramédico terminó de revisar sus signos vitales y miró a Dylan. «Señor, necesita descansar. Debería llevarla al hospital para observación». «No», dijo Elena, su voz ronca, pero con un nuevo acero en ella. Balanceó sus piernas por el costado del banco y se sentó. La habitación giró por un segundo y luego se estabilizó. La vergüenza se había ido, reemplazada por una furia fría, aguda y justa. Ella había construido esa empresa. Ese dinero era el futuro de su hija. Y esta parásita, estaba tratando de robarlo. «Dylan», dijo Elena, tomando la botella de agua de él y bebiendo la mitad. «¿Jackson le envió esto a la policía?» «Se lo envió a mí, a la oficina del fiscal de distrito y a los alguaciles de Estados Unidos», dijo Dylan. «El fiscal de distrito ha estado tratando de obtener una orden de arresto de emergencia para ella, pero ha estado retenida con un magistrado. Les preocupaba que ella huyera si hacíamos un movimiento». «Está en la sala», dijo Elena, poniéndose de pie, sus piernas temblorosas pero firmes.
Cree que ha ganado. No irá a ningún lado hasta que la jueza le dé a mi hija. Dylan miró su reloj. El receso termina en 5 minutos. Bien, dijo Elena. Se salpicó agua fría en la cara del lavabo de la esquina. Se quitó la goma del pelo, dejándolo caer sobre sus hombros. Se miró en el espejo. Los ojos magullados seguían ahí, pero el miedo se había ido. ¿Cuál es el plan, Dylan? El investigador del fiscal de distrito está afuera. Acaba de llegar. Me pasará el expediente cuando entremos. Lo presentaré como nueva evidencia de fraude criminal y perjurio que impacta directamente la disposición de los bienes matrimoniales y el bienestar de la niña. ¿Lo permitirá la jueza Warren? Ella es una fanática de la verdad, dijo Dylan. No va a permitir que un testigo cometa perjurio en su tribunal y luego le entregue a ese mismo testigo una niña. No lo hará. Elena respiró hondo. De acuerdo, vamos. Mientras abría la puerta para regresar a la sala, sintió una extraña calma fría. No había terminado. Se había desmayado y la amante había sonreído. Pero el tercer acto acababa de comenzar. Pregunta interactiva. La verdad ha salido a la luz. ¿Crees que la jueza Warren actuará rápidamente o la burocracia judicial ralentizará el proceso, dándole tiempo a Serafina para escapar? La martillada de la justicia. Está usted arrestada. La jueza Warren regresó. Parecía cansada y su mirada hacia Elena era aguda. Señorita Petrov, ¿está médicamente apta para continuar? Sí, señoría, dijo Elena. Su voz era clara. No tembló. Al otro lado del pasillo, las cejas de Serafina se levantaron por la sorpresa. Había esperado lágrimas, histeria. No había esperado esta compostura fría y tranquila. Muy bien, dijo la jueza. Señor Sullivan, usted había concluido su moción. Señor Finch, ¿tiene una respuesta antes de que yo dicte sentencia? Sí, señoría, dijo Dylan, poniéndose de pie. Sostenía una delgada carpeta de manila. Se la había pasado un hombre con un traje arrugado que había estado esperando junto a la puerta. Señoría, dijo Dylan, en los últimos 30 minutos hemos recibido nuevas pruebas materiales. Pruebas de que todo este procedimiento se basa en una campaña de fraude patológico y perjurio. Sullivan se puso de pie al instante. Objeción. Exhibicionismo. Esto es un truco desesperado de última hora. Cualquier prueba que tenga es inadmisible. El período de descubrimiento está cerrado. Normalmente, estaría de acuerdo, señor Sullivan, dijo la jueza Warren, entrecerrando los ojos. Pero el fraude patológico es una alegación muy fuerte, señor Finch. Será mejor que esto no sea una pérdida de tiempo para el tribunal. No lo es, señoría, dijo Dylan. Colocó la carpeta sobre la mesa del alguacil. Esta evidencia prueba que el testigo, la señorita Serafina Hayes, ha cometido perjurio en múltiples ocasiones. Prueba que ella está, en este momento, en proceso de liquidar el 100% de los activos de Petrov Innovaciones en cuentas extranjeras bajo una identidad robada. Prueba que ella es, de hecho, una fugitiva de la justicia llamada Sarah Jenkins. El silencio en la sala fue absoluto. Elena los observó. Matthew se puso rígido, su cabeza girando para mirar a Dylan. Parecía confundido, no enojado. Serafina. Ella se quedó perfectamente, terroríficamente quieta. Su sonrisa había desaparecido, congelada. Parecía una estatua de mármol. Señor Sullivan, dijo la jueza, su voz peligrosamente tranquila. ¿Tiene alguna respuesta a eso? Sullivan se burló, pero su arrogancia flaqueaba. Señoría, esto es absurdo. Sarah Jenkins, ¿identidad robada? Esta es la misma paranoia sobre la que advertía la evaluación del Dr. Finch. El señor Finch está difamando a una profesional financiera respetada. Serafina se inclinó y susurró furiosamente al oído de Sullivan.
Él asintió, su confianza regresando. Señoría, mi cliente, la señorita Hayes, me informa que esto es una calumnia ridícula. Ella es quien dice ser. Nunca ha oído hablar de una Sarah Jenkins. Este es un intento patético y desesperado de difamar su reputación. Entonces no tendrá ninguna objeción, replicó Dillon con suavidad, mientras la jueza examinaba las pruebas. La jueza Warren extendió la mano. Alguacil, deme el expediente. Ella lo abrió. La sala observó cómo la jueza, una mujer famosa por su imparcialidad, leía. No podían ver los documentos, pero podían ver su rostro. Sus cejas se levantaron hasta la frente. Se puso sus gafas de lectura, inclinándose más cerca. Sus labios se apretaron en una línea blanca y delgada. Leyó durante 3 minutos completos. Cuando terminó, alineó cuidadosamente los papeles y los colocó en su escritorio. No miró a Dillon. No miró a Elena. Miró directamente a Serafina Hayes. Señorita Hayes, dijo la jueza, su voz como hielo al romperse. Hace un momento, informó a su abogado que nunca ha oído hablar del nombre Sarah Jenkins. ¿Es eso correcto? Serafina se puso de pie. Su voz era tensa, pero aún seguía interpretando su papel. Sí, señoría. No tengo idea de quién es. Esto es una locura. Entonces, ¿puede explicar esto? La jueza levantó un trozo de papel. Era el manifiesto de vuelo. Este es un billete de ida para el vuelo 88 de Swiss Air, con salida desde Austin Bergstrom, esta noche a las 9:15 p.m., destino Zúrich. Fue reservado hace 3 días. El nombre en el billete es Sarah Jenkins. El número de tarjeta de crédito utilizado para reservarlo, sin embargo, es una American Express emitida a Serafina Hayes. La sangre se fue del rostro de Serafina. Ya no era una estatua, era un animal acorralado. Yo no sé, tartamudeó. Eso no es posible. Mi tarjeta debe haber sido robada. ¿Robada?, repitió la jueza. Entonces quizás pueda explicar esto. Levantó otro fajo de papeles. Estas son autorizaciones de transferencia bancaria de la cuenta holding de Petrov Innovaciones en las Caimán. En las últimas 48 horas, documentan el movimiento de, veamos, $94 millones. $94 millones transferidos a una cuenta numerada suiza. Una cuenta que, según los alguaciles de Egenau, que también la están investigando a usted, señorita Hayes, está controlada por una tal Sarah Jenkins. Matthew Petrov hizo un sonido, un jadeo ahogado. ¡94 millones! Agarró el brazo de su propio abogado. Rick, ¿de qué está hablando? La cuenta de Caimán era solo para la propiedad intelectual. Solo tenía 10 millones. Tú me dijiste que era solo optimización fiscal. Farfulló Sullivan, mirando a Serafina, la sangre drenándose de su propio rostro al darse cuenta de que su cliente le había mentido. Lo había convertido en un cómplice involuntario del fraude. ¡Silencio!, ladró la jueza Warren. Su martillo golpeó con un sonido que resonó como un disparo. Señorita Hayes, continuó la jueza, su voz letal. Estas transferencias bancarias requirieron una autenticación de 2 pasos, una contraseña y una clave de firma digital. Según la reacción del señor Petrov, él claramente no las autorizó. Pero usted sí, como única firmante. Utilizó su clave digital, que estoy dispuesta a apostar que se encuentra actualmente en su ordenador portátil, en ese bolso de diseñador justo a su lado. Los ojos de Serafina se desviaron hacia su bolso. Fue una mirada delatora fatal. Yo estaba protegiendo los activos, intentó Serafina, su voz elevándose a un pánico estridente. De ella, de Elena. Estaba tratando de incautarlos.
Yo los estaba moviendo para mantenerlos a salvo. Matthew lo sabía. Él lo sabía. ¿Lo sabía usted, señor Petrov?, preguntó la jueza, su mirada cortándolo. Sabía que su asociada estaba transfiriendo $94 millones del dinero de su empresa a una cuenta bancaria suiza bajo un nombre falso. Matthew Petrov parecía haber sido alcanzado por un rayo. Miró de la jueza a Serafina, su mente finalmente uniendo las piezas. El amor, el apoyo, la narrativa de nosotros contra el mundo. Todo era una mentira. Él no era su socio. Él era su víctima. No, susurró sacudiendo la cabeza. No, ella dijo, Serafina, me dijiste que solo era... ¡Me dijiste! ¡Idiota!, chilló Serafina, su máscara de sofisticación cool completamente rota, reemplazada por el rostro crudo y feo de una ladrona común. «Te lo merecías, los dos. Tú con tu ego y ella», escupió, señalando a Elena. «Con su inutilidad. Yo construí eso. Yo lo salvé. Era mi dinero». «Eso», dijo la jueza Warren, «es una confesión. Y es perjurio». Miró al alguacil, luego a los dos oficiales de paisano, que habían entrado en silencio por la parte trasera de la sala. Elena observó, su corazón golpeando contra sus costillas. Apenas respiraba. Serafina vio a los oficiales. Su pánico se convirtió en terror animal. Agarró su bolso de ordenador y corrió hacia la puerta lateral. «¡Alguacil, deténgala!», ordenó la jueza. El alguacil, un hombre grande y corpulento, se movió con sorprendente rapidez, bloqueando su camino. Ella intentó retroceder, pero los dos oficiales ya estaban allí. Uno de ellos, una mujer, tomó el brazo de Serafina con un agarre firme y sin tonterías. «¡Suéltame!», gritó Serafina. «No pueden hacer esto. Tengo derechos». La jueza Warren, se puso de pie. Su estatura completa, irradiando una autoridad que empequeñecía a todos en la sala. El tribunal estaba en silencio sepulcral. Elena miró a Serafina, que ahora estaba inmovilizada. Su vestido carmesí torcido, su cabello perfecto un desastre. Luego, la jueza pronunció las palabras: «Serafina Hayes, también conocida como Sarah Jenkins», declaró la jueza Warren, su voz resonando con la fría y clara finalidad de la justicia absoluta. «Queda usted arrestada por sospecha de fraude electrónico, robo de identidad y múltiples cargos de perjurio en mi tribunal». El clic de las esposas fue el sonido más fuerte que Elena había escuchado jamás. Serafina no solo fue arrestada, estalló. En el momento en que el frío acero tocó su muñeca, la lucha se agotó, reemplazada por un torrente de rabia vitriólica. «¡Te arrepentirás de esto!», gritó, girando la cabeza, sus ojos encontrando a Matthew. «¡Tonto, patético y débil! Yo hice todo, yo te hice y tú...» Su mirada se dirigió a Elena. «¿Crees que has ganado? Él nunca te amará. Está vacío. Ganaste a un hombre vacío y roto. Señorita Hayes, tiene derecho a guardar silencio. Le sugiero encarecidamente que lo use», dijo la oficial de arresto, tirando de ella con firmeza hacia la salida. «Estará en bancarrota por la mañana», chilló, un último disparo de despedida. «Ya liquidé todo. Ambos están arruinados. Yo todavía gano. Yo gano». Y luego se fue, arrastrada por la puerta lateral, sus gritos resonando por el pasillo de mármol, hasta que finalmente fueron cortados por una puerta pesada al cerrarse. El tribunal quedó en un estado de shock aturdido y reverberante. Richard Sullivan, el abogado de Matthew, se había desplomado en su silla. Su rostro estaba ceniciento. Su carrera, construida sobre la representación de los ricos y poderosos, ahora estaba vinculada a un fraude catastrófico de alto perfil.
Estaba mirando a su cliente, Matthew, con una mezcla de lástima y absoluta repugnancia. Matthew Petrov estaba completamente destrozado. Estaba mirando la puerta por donde Serafina había desaparecido. No era solo un hombre al que habían estafado, era un hombre que acababa de ver cómo toda su autoimagen se hacía añicos. Había sacrificado a su esposa, a su familia y su integridad por una mujer que lo había estado robando a ciegas. Había sido el oráculo de Austin, el visionario, el genio, y había sido tomado por tonto por una estafadora común. Puso la cabeza entre las manos, sus hombros temblando en sollozos silenciosos y convulsivos. Finalmente, la jueza Warren se sentó. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, dejando que el silencio se extendiera. Elena y Dylan se quedaron sentados, esperando. Después de un largo minuto, la jueza Warren volvió a ponerse las gafas. Su mirada era suave ahora y se posó en Elena. «Señorita Petrov», dijo, su voz suave, «ha pasado por un calvario que este tribunal, que yo, lamento profundamente. Parece que usted fue la única persona en toda esta ecuación que dijo la verdad. El sistema no pudo verlo». Elena solo asintió, las lágrimas asomando en sus ojos, no de miedo esta vez, sino de un vasto y doloroso alivio. «Señor Petrov», dijo la jueza, su voz endureciéndose de nuevo. Matthew levantó la vista, su rostro hinchado y rojo. Parecía 10 años mayor. «Señor», dijo la jueza, «usted es, con toda probabilidad, víctima de un fraude criminal masivo. Pero también es el artífice de su propia desgracia. Su asombrosa arrogancia y codicia lo llevaron a intentar defraudar a su esposa, su socia durante 15 años y la madre de su hijo. Conspiró para despojarla de sus bienes, su reputación y su hija. Al hacerlo, entregó las llaves de todo su reino a una depredadora. Es usted, en resumen, un tonto y negligente. Además, Matthew se estremeció con cada palabra. La oficina del fiscal de distrito, continuó la jueza, trabajará con las autoridades federales para intentar recuperar los bienes que la señorita Hayes o Jenkins ha robado. Dado que están en una cuenta numerada suiza, no sería optimista. Petrov Innovaciones, tal como usted la conoce, es probablemente insolvente». «Entonces susurró Matthew. «No tengo nada». «Usted tiene menos que nada, señor Petrov», dijo la jueza Warren. «Tiene su nombre, que ahora es tóxico, y tiene las consecuencias de sus acciones». Miró el expediente. Dada esta revelación, todas las mociones y testimonios anteriores se vuelven discutibles. «La evaluación psicológica del doctor Alistair Finch», dijo, recogiendo el documento con la punta de los dedos como si estuviera contaminado, «será remitida a la Junta Médica Estatal para su revisión inmediata. Sospecho que su licencia será revocada a finales de mes». Miró a Sullivan. «Señor Sullivan, su conducta en este caso ha sido, en el mejor de los casos, ignorantemente negligente. Le aconsejo que contrate a su propio abogado». Finalmente, miró de nuevo a Elena y Dylan. «Señor Finch, ha realizado un trabajo ejemplar. Es un crédito para su profesión». Dylan, atónito, solo dijo, «Gracias, señoría». «Ahora», dijo la jueza, «todavía estamos en un proceso de divorcio y está el asunto de una niña. Todos los bienes del matrimonio Petrov quedan congelados, pendientes del resultado de la investigación federal de fraude. Lo que se recupere, si es que se recupera algo, se colocará en un fideicomiso, y la señorita Petrov será la única administradora». Tomó aliento. «En cuanto a la custodia de Laura Petrov, señor Petrov, usted ha demostrado una catastrófica falta de juicio».
se ha involucrado voluntaria y conscientemente en una aventura extramatrimonial, conspiró para cometer fraude contra su cónyuge, y lo más condenatorio, trajo a una fugitiva criminal peligrosa a su hogar y a la vida de su hija. Usted es, por cualquier definición, un padre no apto. La cabeza de Matthew se levantó. No, por favor, es mi hija. La amo. Su amor no le impidió intentar extinguir los derechos de su madre, basándose en pruebas fabricadas, dijo la jueza Warren, con voz de hierro. Usted no puede usar a su hija como escudo ahora. Con efecto inmediato, se concede a Elena Petrov la custodia legal y física exclusiva de Laura Petrov. Las visitas del señor Petrov serán supervisadas durante 2 horas, 2 veces al mes, en una instalación estatal, pendiente de una nueva evaluación psicológica que yo ordenaré. Levantó el martillo. Se concede este divorcio. Todas las mociones de la demandada quedan afirmadas. Todas las mociones del demandante quedan denegadas. Este caso está cerrado. Se levanta la sesión. El martillo golpeó. Se acabó. Elena no se movió durante 1 minuto entero. Solo se quedó sentada, escuchando los sonidos de la sala vaciándose. Escuchó a Richard Sullivan decirle a Matthew, «Apelaremos», y escuchó la respuesta vacía y muerta de Matthew. ¿Con qué? Dylan Finch puso su mano en el hombro de ella. «Elena, se acabó. Ganaste». Elena se volvió hacia él, y la compostura que había mantenido durante la última hora finalmente se rompió. No sollozó. Simplemente dejó que las lágrimas corrieran por su rostro. Un flujo silencioso y constante de 6 meses de terror, dolor y agotamiento. «Me salvaste la vida, Dylan», susurró. «Salvaste la vida de mi hija». «Te salvaste a ti misma», dijo Dylan, con los ojos también húmedos. «Nunca te rendiste. Ahora, salgamos de aquí. Alguien te está esperando». Él la ayudó a levantarse. Sus piernas aún temblaban, pero esta vez era por alivio. Caminaron fuera de la sala, pasando junto a los grupos de periodistas atónitos que ya gritaban en sus teléfonos sobre el arresto de la amante millonaria. Pasaron junto a Matthew, que estaba sentado solo en su mesa, un multimillonario en papel que no podía pagar una taza de café. Era un fantasma que acechaba las ruinas de la vida que había incendiado. Elena lo miró, no con odio, ni siquiera con lástima. Simplemente miró, y luego siguió caminando. No se sentía una vencedora, no sentía alegría. Se sentía tranquila. Se sentía como una superviviente que acababa de llegar a la orilla después de un naufragio. Dylan la acompañó por el largo pasillo de mármol y por las enormes puertas delanteras del Palacio de Justicia. El sol de Texas era brillante y la hizo estremecerse, y entonces la vio. De pie, al pie de las escaleras, junto al viejo sedán destartalado de Dylan, estaba su hija. Dylan debió haber hecho arreglos para que la trabajadora social la trajera, anticipando un buen resultado, aunque seguramente no esto. Laura, con su cabello oscuro en coletas, la vio. Su rostro, que había estado ansioso y pequeño, explotó de luz. «¡Mami!», se soltó de la trabajadora social y corrió escaleras arriba. Elena tropezó para encontrarse con ella, cayendo de rodillas sobre la piedra dura. Laura se estrelló contra su pecho. Sus pequeños brazos se envolvieron alrededor del cuello de Elena, tan fuerte que dolió. «Mami, mami, mami», canturreaba Laura, hundiendo la cara en el pelo de Elena. Elena la abrazó, su rostro presionado contra el cuero cabelludo de su hija, inhalando su olor, el olor a champú de uva y a infancia. La abrazó, meciéndola, su cuerpo temblando. «Te tengo»,
susurró Elena, con la voz ahogada. Te tengo. Se acabó. Estamos a salvo. Vamos a casa. Miró a Dylan, que estaba sonriendo, su rostro un mapa de pura extenuación y orgullo. No tenía dinero, no tenía empresa. Su nombre estaba en todas las noticias, vinculado a un escándalo del que se hablaría durante años. Estaba comenzando desde cero absoluto, pero mientras sostenía a su hija en sus brazos, sintiendo el latido frenético y feliz del corazón de Laura contra el suyo, Elena Petrov supo que no había perdido nada de valor. Se había desmayado. La amante había sonreído. La jueza había dictado justicia. Y Elena había sobrevivido. Tenía a su hija. Tenía su nombre. Y por primera vez en mucho tiempo, era libre. La conclusión. El verdadero legado. El martillo cae, pero la historia no termina ahí. Elena y Laura tuvieron que reconstruir sus vidas desde la nada, armadas solo con su resiliencia y la verdad. Matthew Petrov enfrentó años de demandas, y Serafina Hayes, o Sarah Jenkins, fue sentenciada a 20 años en una prisión federal por fraude y robo de identidad. Esta historia es un recordatorio brutal de que las mentiras más peligrosas son las que nos decimos a nosotros mismos, y que la arrogancia es siempre el preludio de una caída. Demuestra que incluso cuando te empujan al límite, incluso cuando colapsas bajo el peso de la injusticia, siempre hay esperanza. A veces, la persona que parece tener todo el poder es solo la que tiene más que perder. Si te atrapó la lucha de Elena por la justicia, por favor, dale me gusta. ¿Qué parte del fallo de la jueza fue la más satisfactoria? Cuéntanos en los comentarios a continuación. Y si quieres más historias de la vida real, sobre drama, traición y reivindicación final, asegúrate de compartir este video y suscribirte a nuestro canal. No querrás perderte lo que descubriremos a continuación.